Hola amigos, aquí estamos otra vez a ver un gran tema de actualidad. Ese tema es el trabajo, el presente y el futuro de esa realidad. Porque viendo la creciente precarización y la ineludible necesidad que tenemos los humanos, y más los españoles, que de esos hablamos, la necesidad, digo, de repensarlo, cómo va el trabajo, la peor lacra de nuestra sociedad. Bueno, hay otra que es peor que esta, que es el hambre de millones y millones de personas que se mueren en nuestro mundo. Pero eso lo veremos en otra necesidad, en otra imprescindible conocimiento, porque teniendo hambre no podemos hablar de paro, porque las dos necesidades, o tres, como importantes en la vida actual del año 2017 y cogiendo las fronteras del 2018, tenemos tres grandes problemas que resolver para vivir como personas, con dignidad. El primero debía de ser la ecología, que ya yo en YouTube o en Facebook lo puedes encontrar. La ecología. Si rompemos el sistema de la naturaleza como lo estamos haciendo, el vaticinio es destructor. En 50 años, todos, así por así decirlo, nos vamos al carajo. Cuando la naturaleza seguirá, pero enferma, y se superará por sí sola cuando ya el hombre no exista. Parece negativo, ¿verdad? Pues no me alegraría que fuera negativo, sino que, según los sociólogos, vamos por ese camino. Por eso es la llamada que el Papa Francisco habla a toda la humanidad en Laudato Si, que estamos comentando y que vamos ya por el vídeo 11. El otro problema es el hambre. En este mundo roto, en este mundo desquiciado, no solo nos cargamos la naturaleza, sino también a las personas, a los humanos. Y ese es el hombre y mujer de tantos sitios, sobre todo en esos países, África, Asia, que está abandonada por Europa y por todo el mundo. Sí hemos sabido sacar y empobrecer estos dos países,
sobre todo África, porque África no era pobre, la hemos empobrecido, Europa y algunas multinacionales. Tendremos que luchar también por esa dimensión, y el partido político que su principio sea la solidaridad con el tercer mundo, ese tendrá futuro. Si no, hasta ahora nadie ha hecho nada sino robar a ese mundo, a ese país, rico en materias primas, pero empobrecido por las multinacionales de Europa y de otros países. Y el tercer problema es el problema del paro, del que vamos a hablar en estas sesiones, que pienso que deben de ser cortas en la medida de que podamos decir algo concreto, media hora, 20 minutos, como hemos hecho y haremos con otros temas, Dios mediante. Pues bien, el título, podríamos decir, de estas pequeñas reflexiones es el siguiente: el trabajo presente y futuro, porque tenemos que pisar tierra, ver el presente, actuar, y el futuro que nos espera. Y todo esto debido a la creciente precarización y la ineludible necesidad ante este fenómeno de repensarlo fuertemente, porque tal vez no está dando soluciones a lo que el hombre en este momento, no solamente mundial, sino concreto, y nos vamos a tener a nuestra España, la que queremos tanto, y empezamos haciéndonos, como siempre, una pregunta: ¿qué modelo de trabajo tenemos? ¿Y qué podemos esperar de ese trabajo? El que tiene trabajo, porque el que no tiene no puede esperar nada. Habrá que poner los medios, y aquí también lo estudiaremos o lo reflexionaremos, para ver la solución que podemos dar a esos que no tienen trabajo, que no producen nada. Y ese no es el camino del ser humano. Veamos. Vamos a hacer una introducción para ponernos un poco acorde con lo que queremos expresar a través de esta reflexión, de estos vídeos que vamos a reflexionar profundamente sobre el trabajo. Primero, uno de los argumentos para defender la solidez de la denominada recuperación económica durante estos últimos años ha sido el incremento de puestos de trabajo
en nuestro país, en España. Tenemos que constatar ciertamente el caso español, que ha supuesto una evidencia en cambio de tendencia notable. Si bien el número de las personas sin ocupación sigue siendo de los más elevados de Europa, y hay que decirlo, registrando el paro juvenil, una de las cifras más estremecedoras de nuestro entorno, esta terrible realidad es uno de los principales factores que explican, a su vez, la grave y reciente desigualdad social a los que nos estamos enfrentando hace ya tiempo. El contrato social se ha roto y el presente y el futuro del trabajo serán vitales para entender de qué manera podemos reconstruir un barco que hace aguas, y no por un sitio solo, sino por todas partes. Aún así, las siguientes reflexiones quieren incidir especialmente en un hecho esencial, y es el siguiente. Más allá de las coyunturas de crisis o de recuperación, los cambios que desde ahora y hace años, incluso décadas, están sufriendo el ámbito del trabajo, están sujetos a transformaciones muy de fondo de carácter global, que nos obligan a repensar de forma profunda qué modelo se está configurando y cuáles son sus causas. Esto es lo que decimos en esta introducción. Transformaciones que indican que la competencia por el trabajo también se ha hecho global. Que los procesos de producción hoy en día buscan la mano de obra más barata en este constante fenómeno de la deslocalización, o bien que el irreversible proceso de tecnificación de la producción va haciendo de la mano de obra un factor, y esto es interesante, cada vez menos necesario. Así pues, esta crisis estructural del trabajo, parte intrínseca de este cambio de época que estamos atravesando, nos obliga a dar respuestas de una complejidad totalmente extraordinaria. Pero sin embargo, las consecuencias de este modelo no se están haciendo esperar. Es urgente verlas. ¿Por qué? Primero, por la emergencia del precariado, concepto utilizado por diversos psicólogos en estos últimos años. Indica la consolidación de una clase social que a nivel global, tanto en el norte como en el sur del planeta, se caracteriza por una creciente precariedad laboral,
y una aplastante incertidumbre vital para todo ser humano. Porque esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie, como dicen algunos, que afecta a tantas y tantas vidas, es también parte explicativa de este malestar social que afecta hoy en día a tantas sociedades de nuestro planeta. Esta reflexión la seguimos en esta primera parte y analizamos las características del modelo de trabajo que se está configurando en las perspectivas que existen hoy al respecto. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es necesario del trabajo que ha quedado después de la crisis tanto en España como en el conjunto de Europa? Segunda pregunta: ¿cómo ha afectado en particular la reforma laboral aprobada por el gobierno hace unos años a la realidad española? Tercera: ¿qué papel juegan los sindicatos en este nuevo contexto? Y quinta: ¿qué caracteriza en definitiva el modelo global de trabajo que se está gestando? Estas preguntas nos deben hacer reflexionar profundamente. Veamos. En primer ejercicio de diagnóstico de esta situación, nos conducen a una pregunta segunda, mucho más prospectiva que las anteriores, y es la necesidad de pensar y debatir respecto a las respuestas y alternativas que nos plantea este modelo de trabajo. ¿De qué políticas sociales e instrumentos disponemos de los estamentos públicos para hacer frente a las causas y consecuencias de esta crisis? Ante esta realidad nos preguntamos: ¿tiene sentido empezar a plantearse la posibilidad de establecer un mínimo vital que garantice el derecho a la existencia, mirado globalmente? Otra: ¿qué nuevas formas, y no tan nuevas, de trabajo se están configurando en el seno de nuestra sociedad? Y ante la escasez y la crisis del trabajo, ¿nos podemos imaginar nuestra vida y existencia sin el trabajo asalariado? Preguntas todas ellas fundamentales y que plantean la necesidad
de entender la profundidad de los cambios que estamos viviendo y la urgencia de empezar a reflexionar y a debatir sobre alternativas al respecto. Una de las alternativas, se piensa, y piensan algunos, que podía ser el trabajo público, social. Aquellos que no tienen un trabajo concreto, para que no estén en paro, para que puedan vivir ese trabajo social en favor de la comunidad. Creo que será el futuro, porque, seamos realistas, cada vez tendremos más paro. ¿Por qué esta dimensión? Pues sencillamente, así dicho, es realista. Cada vez el hombre, la sociedad, va descubriendo nuevos motivos que favorecen el bienestar humano, y damos gracias a ello. Pero ese bienestar humano también va ocasionando el paro. Donde estaban 20 trabajando, ahora una máquina, el ordenador, con uno basta. Es aquello que se decía hace 20 años, más o menos. Vamos hacia la sociedad del ocio. ¿Qué quiere decir? Que trabajen los motores. Todo lo que el hombre puede hacer y no los motores, debemos hacerlo. Pero todos esos adelantos está haciendo que haya más paro. Lógico. No. Hace poco tiempo estuve yo en una provincia de España, donde nos llevaron a ver, y esto es un ejemplo, hay muchos, a ver un hospital. Entramos, vemos los grandes pasillos y un internista médico nos dijo: ¿ven ustedes algún enfermero o enfermera, algún auxiliar aquí? Le respondimos claramente: pues no. Pues eso, lo que hacen las enfermeras y los auxiliares, lo hace un robot. Y este señor que está con el ordenador, que es el único que trabaja en este departamento, hace la labor de esos obreros que han ido al paro. Y el robot hacía todo, limpiar el trasero, en fin, todo lo que hacían estas personas. Y yo atrevidamente le pregunté: ¿no cree usted que la operación que usted está haciendo todos los días en el quirófano lo haga también un robot? Él me contestó: sí.
eso será realidad, y no muy tarde. Si examinamos esa actitud, ese adelanto, es bueno, pero es inhumano. Inhumano porque no tiene el contacto con lo humano, con el ATS o el auxiliar. Eso habrá que verlo de otra forma, que es una realidad, hecho, que ha ocasionado paro de 19 personas, hecho. Pero no podemos simplemente dejarlo ahí, alabando la actitud y el progreso en la afectividad de la persona, el contacto de unos con otros. Eso habrá que hacerlo de otra manera y en otro momento. Pues todo eso, sucesivamente, ese invento concreto, el robot, es el que va transformando a nuestra sociedad en el futuro, que será el robot el que haga las cosas que pueda hacer llegar y transformar lo que el hombre hace. Ya lo estamos viendo en los coches, las fábricas. No es novedoso esto, lo estamos viendo. Lo que quiero constatar es que esos inventos están haciendo una sociedad que hemos dicho antes, la sociedad del ocio, que trabajen los motores. Bien, por eso será urgente, y ya en este momento casi nadie lo hace, de países, excepto por ejemplo Noruega, que he estado yo no hace mucho allá, paro no existe, si acaso el 2%, pero ese 2% de paro está en función del trabajo social. Quiere decir que esas personas no están paradas, están haciendo no lo que debían de hacer y que en ese momento no había posibilidad, sino que lo que hay, como dicen ahora. Esto es lo que hay. Pues bien, pero no están en paro. Casi toda Europa quiere quitar el paro ayudando simplemente, lo que hemos dicho al principio también, tener un sueldo mundial de subsistencia para todos. Pero yo, la pega que veo en esto es que es lo que estamos haciendo. Dar un dinero a gente que no produce tampoco nada. Está una mano sobre otra. Y eso no es digno del ser humano. Los vagos, los que no quieren trabajar, pues que vivan su dimensión. Pero todos tenemos que tener una utilidad, ser productivos a los demás y a la sociedad en que vivimos. ¿Por qué? No para ganar un sustento solamente, lo material, sino porque el hombre, si no se siente útil, el hombre, pienso en la persona honrada, en la persona que quiere ser persona y no instrumento de la sociedad y de las cosas, lo que más le realiza, confesémoslo, es el trabajo. El que sea, no importa, debe de realizarlo para ganar también ese sustento, por supuesto. Y así cambiarían mucho las cosas. Dentro de esta dimensión, los que tienen trabajo
pues bendito sea Dios. Eso dependerá mucho de el compartir de los más ricos, de los que tienen la riqueza, que deben producir trabajo, aquellos que no tienen tanta riqueza y que viven y quieren vivir de su trabajo. Para ello, es verdad que el Estado, el que sea España, nosotros nos vamos a referir a España, o yo me voy a referir a España, no pongamos tantos impuestos porque habrá fuga, se irán, y de hecho algunos se han ido ya, porque en otros países no le ponen tantas pegas, tanto impuesto. Habrá que tener cuidado en esta dimensión. Pues bien, esos son los dos factores para que todos trabajemos. Posibilidad tenemos. Ahora, si queremos. Porque cuando hay posibilidad de hacer una cosa, hace falta algo que es más fuerte que esa posibilidad. Y es querer hacerlo. Hace más el que quiere que el que puede. Las dos palabras son fuertes, pero más fuerte es el querer que el poder. Cuando los ayuntamientos vayan dando salida a todos esos parados a través de esta forma, como hacen en Noruega, como hacen en todos los países desarrollados, que no son muchos, la cosa cambiará. Ahora yo pienso, y te lo estás pensando tú, cómo pagar a esos que están haciendo un trabajo social. Lógico será que los que están trabajando cooperen a esa dimensión, claro. Y no solamente esos, sino toda la comunidad de esa provincia, de ese pueblo, de ese país, coopere también con sus impuestos. Aquí existe un gran problema para que esto se realice. Y es que para que esto ya se lleve a cabo, y lo estás pensando tú igual que yo, hay que cambiar la estructura para poder hacerlo. Y es que el bienestar humano sea progresivamente. ¿Qué quiere decir? Si un ayuntamiento no puede hacer más de una carretera, es un ejemplo, pues que haga una y no dos o tres, porque sea más cómodo, ¿de acuerdo? Si podemos tener las tres, magnífico, pero en este momento no puede ser. Vamos a poner lo imprescindible y no gastar tanto en algo que no es necesario, porque hay que coger siempre el principio y sin el cual no hacemos nada, ni podemos hacer nada, que la persona está por encima de todo, y de todas las cosas, y de todos los sistemas. Su dignidad es más fuerte que cualquier sistema que pueda tener. Por encima está la dignidad de la persona. Si en este momento no podemos progresar en lo que queremos, en un bienestar para todos y fuertemente, pues vamos a esperar hasta que las bases, la situación
se vaya curando. Pero lo primero, hermano y amigo que me escuchas, es la dignidad de la persona, es la familia. Sabes tú, y ya lo hablaremos más tarde, las consecuencias que está teniendo este paro de muchas familias. Han llegado al suicidio, han llegado a la desesperación, han llegado a lo que no tenían que llegar. Y todo por una estructura a veces egocéntrica, que nos miramos el ombligo y no miramos al otro que está padeciendo. Pues bien, aquí terminamos esta introducción, para no hacernos largos, que ya nos hemos hecho. Y este será el caballo de batalla que vamos a ir desgranando. Eso es lo que hemos dicho ahora, el trabajo público y el medio que podía solucionar nuestro bienestar. Es, creo yo, lo concreto al final de estas reflexiones. O otro que podemos ver y que veremos, aunque no hay muchos, sí lo hemos anunciado, el sueldo de subsistencia mundial a la persona que está parada. Pero yo apunto, porque sí, se le dé ese sueldo que antes ha perdido, pero trabajando, no haciendo gandules, no haciendo gente sin hacer nada. ¿Cuánta necesidad tenemos por la escasez de medios? Por ejemplo, un enfermo, un anciano que ya no puede, no tiene familia, no tiene a nadie que lo pueda sacar a pasear simplemente y a estar con él para que no se sienta nunca solo, aunque no tenga familia. Y viene al caso de que si existen las residencias de ancianos, no debía de ser para aquellos que tienen familia todavía y debían de estar en la familia, con la familia, alabando la existencia del trabajo que él ha hecho con su familia y que ha llegado a esa existencia de no poder ya hacer nada, que es al paro, a la jubilación. Por eso pienso que los asilos, o como quieras llamarle, los establecimientos de la gente, para mí casi aparcada, porque parece ser que molestan, esa sí tiene necesidad de ese entorno. Pero los demás, si tienen todavía la familia, no deben de sacarlo de ahí. Es una equivocación de la sociedad en que estamos, pienso yo. Pero vamos, ese es el trabajo a realizar a lo largo de la existencia. Un trabajo público, remunerado, algunos hablan de voluntariado, creo que no llegaremos a eso. No hay tanta situación para el voluntariado, sí de aquellos que trabajan y quieren ser voluntarios de un sistema público, es decir, a partir de su sueldo, de su tiempo, dedican también, y de hecho se hace, en muchas organizaciones, como la ONG y demás. Gracias a Dios, no está tan fiel el hombre, aunque veamos que se muere de hambre, se muere de soledad en un mundo de los medios de comunicación tan fuertes y descubiertos por el hombre.
eso no quita de que lo hagamos bien. Y existe una soledad de tantas personas porque cuando la comunicación es más grande, y este es el hecho, menos estamos comunicados unos con otros. ¿O no? Bueno, esto lo dejamos para otra ocasión y entraremos ya en picado, que digo yo, a ver los modelos de trabajo que tenemos y qué podremos esperar de ellos. Bueno, aquí nos quedamos, nos veremos en la siguiente sesión. Esta ha sido la introducción al trabajo que queremos meditar y que podemos entender el presente y el futuro. Un abrazo, un saludo. Nos veremos en la segunda sesión, que será la primera de los temas, cuando esta ha sido simplemente una presentación ante lo que queremos realizar. Bueno, adiós y nos veremos, creo, próximamente. Hasta luego.